Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chicos, bienvenidos a una clase más con un servidor, profesor Octavio Montero. El día de hoy tenemos tema nuevo, abrimos tema nuevo. Es la clase dedicada a los artículos en inglés. Hemos trabajado con muchos de ellos ya de manera automática, sin embargo hay situaciones en las que a veces cometemos errores elementales al poner uno por otro, o al no utilizar, o al utilizar indiscriminadamente alguno u otro. Los artículos en inglés tienen una regla y un orden, y es lo que vamos a revisar en esta clase. Al final vamos a rematar con unos ejemplos y creo que será productivo para todos el haberse conectado. Los artículos en inglés podemos dividirlos en dos: artículos definidos, artículos indefinidos, y tenemos una situación más, que es la de el no utilizar artículos. Para empezar, ¿qué son los artículos? En español, los artículos son el, la, los, las. Tenemos cuatro artículos diferentes: el y la para singular, hablando de masculino y femenino, y los y las, hablando en plural de masculino y femenino. En inglés tenemos una situación similar, y es inclusive hasta más sencilla, porque los artículos son menos. Simplemente tenemos el artículo a o an, que sabemos que lo utilizamos en casos bien específicos ya. A cuando el sonido que le sigue es un sonido de consonante, y an cuando el sonido que le sigue es un sonido de vocal. A o an se traduce como un o una. Contamos también con el artículo definido de o da, depende de la pronunciación, depende el sustantivo del que estemos hablando. En este artículo resumimos muchas figuras en español: el, o la, o los, las. Y tenemos un tercer caso, que es el caso en el que no utilizamos ninguno de ellos. Hay sustantivos que irán solos, sin a o an o sin da. Vamos a analizar cada una de estas situaciones. ¿Cuándo voy a utilizar a o an? Sería el caso número 1. Como son artículos indefinidos, los utilizamos para referirnos a un objeto cualquiera de una misma clase, pero no a uno en particular. Y podemos ver este ejemplo que tenemos en pantalla, y nos referimos a let's read a book. Leamos un libro. Let's read a book. Leamos un libro. En esta oración nos estamos refiriendo a que vamos a leer, o te estoy invitando a leer un libro cualquiera. Leamos un libro cualquiera. Let's read a book. No estoy especificando que sea ese libro en particular. No. El que sea. Lo que me interesa es que te pongas a leer. Leamos un libro. Let's read a book. Es indefinido. No me está diciendo exactamente mi sustantivo como lo quiere. Es indefinido. Y hace un perfecto contraste con the, que es el caso número 2. The es un artículo definido. Significa el, o la, o los, o las. Se utiliza para referirnos a objetos en particular, y puede ir antes de singulares, de plurales, e incluso en los no contables. Recuperando el ejemplo del libro que acabamos de ver, si ahora le cambio y digo let's read the book, leamos el libro, ahora ya me estoy refiriendo a un libro en particular. Ya no me es suficiente con que leas un libro, con que leamos un libro, sino leamos el libro, este libro, o un libro en particular. Es donde el artículo se hace definido, porque estoy hablando de un sustantivo bien definido, en particular. Para explicar que puede ir antes de singulares o de plurales, me gusta este ejemplo: I love to sail over the water. Me encanta navegar sobre el agua. El agua es un no contable, porque no podemos contabilizar la cantidad de agua. Sin embargo, puedo decir I love to sail over the water. En este caso, estoy hablando
de que me gusta navegar sobre el agua de este río, o de este lago, o de esta presa, o de este pedacito del mar. Over the water. Sobre un sustantivo en particular. Otra vez, el the tiene un efecto definido. El caso 3 es el caso de los sustantivos que no llevan artículo. Es cuando el sustantivo no es necesario que le pongamos ni a, ni an, ni the. Y estos casos son bien específicos. Sin embargo, muchas veces caemos en la confusión de agregarles un artículo, ya sea indefinido o definido, y nos hace quedar mal o nos hace que nuestra plática no sea fluida y no sea del todo buena. Los ejemplos para los sustantivos que no van acompañados de un artículo definido o indefinido son bien marcados. En este caso nos podemos referir a cuando hablamos de nacionalidades o de idiomas. He's learning English. English es el sustantivo, no ponemos ni siquiera un artículo antes de English. He's learning English, él está aprendiendo inglés. Caemos a veces en el error de poner he's learning the English. Y simplemente al traducirlo te das cuenta que no suena bien. Él está aprendiendo el inglés. Suena raro, suena grosero, suena chistoso. He's learning the English. Para cuando hablamos de nacionalidades o de idiomas, no es necesario poner el artículo definido o indefinido. También cuando nos referimos a deportes, he's playing baseball es lo correcto, no decimos he's playing the baseball. También cuando nos referimos a materias escolares, he's studying history, ese es correcto, he's studying the history es incorrecto. Cuando nos referimos a países, ciudades, estados, continentes, con excepciones, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica y de USA, I live in the USA. Esa es una excepción porque sí llevará the. Pero por lo general, ciudades, países, estados y continentes no llevan un artículo definido. He lives in Texas. No decimos he lives in the Texas. Y más casos sin artículo, pues es cuando hablamos de meses del año, o cuando hablamos del desayuno, la comida y la cena, o cuando nos referimos al trabajo y a la casa. Ese es un error muy común que tenemos a veces. I'm going to the work. Voy al trabajo. I'm going to work. O decimos I'm going home. No digo I'm going to the home. Y son errores en los que caemos constantemente. Vamos a hacer unos ejemplos ahorita para ver qué tanto le agarramos al tema. Aquí les voy a poner en pantalla unos ejemplos, 4 oraciones para ver qué tanto nos quedó en nuestra cabecita. Tenemos la primera oración. You had terrible grade. You need to read book she told you. ¿Qué es lo que quiero decir? Como que tú tuviste una terrible calificación, necesitas leer el libro que ella te dijo, porque tienes que mejorar la calificación. Entonces, si tu respuesta fue you had a terrible grade, estás en lo correcto. Artículo definido, you had a terrible grade. Tuviste una calificación horrenda, para llorar, terrible. You need to read. Necesitas leer. Estamos hablando de un libro en particular, el libro que ella te recomendó. Aquí la oración nos está dando la idea de que te recomendaron un libro, ese libro, el libro que te va a salvar, el libro que tienes que estudiar, the book. I need to go to work. Recuerden que work, igual que home, no llevan un artículo antes. So I need to go to work. Chequen esta. Chequen la número 3. That's man who took my bag. Ese es el hombre que tomó mi maleta. Ese es el hombre que tomó mi maleta. Estamos señalando a alguien y estamos hablando específicamente de una persona. Estamos definiendo. Necesitamos el artículo definido. That's the man.
Who took my bag? Y vamos con la última oración. Please recommend me book to study English. I already know French. Por favor, recomiéndame. Fíjense que quiero que me recomienden un libro para estudiar inglés. Un libro. Aquí no estoy hablando de un libro en particular. Recomiéndenme un libro cualquiera. No necesito ser específico. So I need an indefinite article. Please recommend me a book to study English. I already know. Y viene la palabra French. French, francés. El francés es un idioma o es una nacionalidad. No necesito ponerle un artículo definido. ¿Sí? So, la primera sería con a book to study English. I already know French. Sin ningún tipo de artículo definido. Este tipo de reglas son, al principio parece como que nos quitan la velocidad, ¿no? Como de que, chale, ¿qué le pongo? Si era así o no era así. Y perdemos en la traducción, y luego perdemos al querer acordarnos de la regla, y luego mentalmente la repasamos y vemos que está bien o que está mal. No se preocupen, es parte del proceso del aprendizaje. Lo que sí necesitan es practicar más, y solamente con práctica este tipo de temas y de reglitas salen adelante. Solamente necesitamos más práctica, más ejercicios y sobre todo platicarlo, hablarlo. Si tienen un libro por ahí, aunque sea de cómics, los cómics son muy buenos para aprender inglés. Echen una ojeada, algún libro técnico, algo que sea de su carrera, les va a ayudar, pero no se queden nada más con lo que ven en la clase. Hay que darle un poquito más, un paso más para poder empezar a pensar un poquito más en inglés. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por conectarse. Espero que el tema haya quedado más claro. Quedo a sus órdenes. Sigan rockeando. Cuídense mucho y practiquen su inglés. Besitos.